Cadena del Sol 91.7. 91.7. Estás en Cadena del Sol. Toda la mañana junto a ti. Junto a ti. Música, noticias. Para mantenerte informado. Cadena del Sol 91.7. 91.7. Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información. Este es nuestro reportaje de hoy. Continuamos con las entrevistas. Vamos a ir con la segunda entrevista del día. En este caso vamos a estar hablando con el economista Quinut, con un tema que estuvimos hablando hace un par de programas atrás, del mismo tema con el contador Milton Ibarra, pero queremos escuchar sin lugar a dudas otras voces para que, bueno, como siempre hacemos acá en el programa, la gente después pueda con su cabeza, con cabeza propia, pensar y entender un poco más todas estas cuestiones que a veces por lo técnicas que son, escapan un poco a la realidad, pero Quinut tiene la virtud, y que se la reconocemos acá públicamente al aire, de siempre traer las cosas a el llano, a un terreno y en un idioma que es muy fácil de entender, igual que el contador Milton Ibarra. Pero aquí hay dos lecturas sobre este tema y es la promoción de inversiones, esta cuestión de bajar el requerimiento para que los extranjeros puedan venir a instalarse en el Uruguay. Quinut, buenos días, bienvenido a Compacto 91.7. Buen día para ti, Pablo, buen día para toda la audiencia. Les mando un saludo y, bueno, justamente el pasado 11 de junio el Poder Ejecutivo flexibilizó esas condiciones en la promoción de inversiones, particularmente en el tema de residencia fiscal. El decreto, si nos ponemos, si entramos ya en el detalle, se enmarca en la política de promoción de inversiones llevada adelante por el Estado. En ese sentido, si nos presentamos al mundo como un país de oportunidades, no solo para los grandes capitales e inversores, sino también para aquellas familias que deciden venirse al Uruguay, ¿no? Por diferentes motivos. A ver, a veces las familias o las personas deciden venirse porque de visita se vinieron de vacaciones al Uruguay y les encantó la costa, como vienen, ¿no? La costa Rochen, se ven encantados y se radican en el país. Pero también a veces por motivos económicos y políticos en sus países que tienen dificultades y se vienen para el Uruguay. Por eso hay que tener en cuenta y hay que dejar de lado a veces limitaciones ideológicas y no hay que pensar que al capital como desde un punto de vista negativo, ¿no? Como el causante de todos los males. Uh-huh. A veces es el ahorro de las mismas familias, a eso que le llamamos capital, es el ahorrito que fueron gente que a veces se jubiló en sus países, que fue generando un ahorro, quiere pasar sus últimos años en un lugar tranquilo y buscan a veces nuestro mismo departamento. Uh-huh. Entonces hay que sacarle la connotación esa negativa al capital y hay que pensar que también el capital son familias, son personas que buscan nuevos horizontes, nuevas oportunidades. ¿Tú crees que, Quinut, esta medida va en esa línea justamente de tratar de captar toda aquella persona que por ahí está buscando, bueno, vivir quizás en un lugar más tranquilo, en algún lugar balneario, La Paloma, La Pedrera, en fin, ¿no? Entre otros, porque la verdad que tenemos Punta del Este, José Ignacio. ¿Tú crees que esta flexibilización, como tú la llamabas, puede venir también un poco por ese lado, más allá de intentar captar inversiones, que sin lugar a dudas va a captar inversión, pero también crees que apunta un poco esta medida a esto que te comento? Por supuesto que esto hay que analizarlo por los dos lados, ¿no? Por la gente que puede venir, pero a su vez por las ventajas que nosotros podemos tener. Entonces, creo que sí, que esta flexibilización que hay en las condiciones, nuestro departamento se adapta justamente a esta promoción, ¿no? Si entramos en detalle, ¿qué es
cuáles son las nuevas condiciones para obtener la residencia fiscal. Y antes de entrar, por ejemplo, en las condiciones de la residencia fiscal, podríamos argumentar cuál es la diferencia, ¿no?, entre un extranjero que viene de visita y un residente fiscal. Está pensado desde el punto de vista de los impuestos que paga, y, por ejemplo, un extranjero no paga los mismos impuestos si genera su renta fuera del país que dentro. Entonces, primero vamos a plantear cuáles son las nuevas condiciones en el nuevo régimen de residencia fiscal. Se les pide que cumpla con una de dos condiciones a partir del 1 de julio. Quinut, La primera... sí, Quinut, discúlpame, no es mi intención cambiarte la pisada, pero sí me interesaría si podemos ir marcando las diferencias entre cómo estaba anteriormente la cosa y cómo queda la cosa ahora. No sé si te complico mucho en... Bueno, dale. Me gustaría... ¿Sabes por qué? Antes, por ejemplo, sí, dale, adelante. Antes, si alguien quería venir y obtener la residencia fiscal, tenía que estar en el país 183 días y a su vez haber adquirido un inmueble, es decir, puede ser una casa, un campo, un terreno, por $1,500,000. Era una exigencia, me parece que bastante alta, ¿no? Más de medio año en el país y a su vez $1,500,000 en la inversión de un inmueble. ¿Cuál es la nueva condición ahora? Un inmueble por $380,000 y una residencia en el país de 60 días. Estamos diciendo que estos 60 días no tienen por qué ser corridos, es decir, en el año cronológico, es decir, en el año que va del 1 de enero al 31 de diciembre, tú puedes estar, bueno, me vine en marzo, me vine en julio, alcancé los 60 días y es condición suficiente para cumplir con esa exigencia. Ese es uno de los puntos, ¿no? Un inmueble por $380,000 y 60 días en el año, haber permanecido en el territorio nacional. Hay otra condición también, para aquellos inversores, por ejemplo, que participan directamente en una empresa, es decir, como socios, como jefes, como gerentes, o indirectamente, por ejemplo, tienen participación en acciones, o participan en alguna sociedad. Para esos casos es necesario que a partir del 1 de julio se invierta $1,500,000, pero a su vez se generen 15 nuevos puestos de trabajo. Acá hay que hacer una salvedad. Si es una persona que tiene varias empresas, no puedo sacar 15, no le puedo dar de baja a 15 en un trabajo para darle de trabajo a 15 en el trabajo nuevo. No está considerado que no suceda eso. Bien. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una residencia fiscal, esta que tú estás diciendo, y una residencia, por ejemplo, como la que han obtenido personas que llegan de distintos lugares, Cuba, Venezuela, por nombrarte casos más sonados, que creo que son los que más han llegado, que llegan y rápidamente obtienen su cédula, su documento, incluso adquieren algún plan social, incluso adquieren trabajo enseguida, rápidamente, y quedan ya con cédula uruguaya. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y el otro caso? Porque esto se comentó mucho, sobre todo en las redes sociales, y se intentó comparar una cosa con la otra, y yo creo que no tiene mucho que ver, ¿no? Sí, creo que son perfiles totalmente diferentes. Lo que se está buscando en este sentido es la promoción de inversiones. Esto apunta, ¿no?, a personas que con un nivel de capital, porque acá estamos diciendo que van, a invertir en un inmueble $380,000 o más, o en una empresa $1,500,000. Es decir, nosotros estamos buscando captar capital y a su vez generar empleo. Eso me parece que son las dos condiciones fundamentales. Aquellas personas que están viniendo y están buscando trabajo, capaz que no
no buscan o no se vienen con las mismas intenciones que las que estamos considerando acá en el decreto. Ahora podríamos entrar en cuáles son las ventajas para los residentes, ¿no? No sé si escucharon el término vacaciones fiscales. Aquellas personas que se vienen mientras que tramitan la residencia fiscal y durante los 5 primeros años gozan de exoneraciones fiscales. Ajá. Es decir, por las rentas que obtienen fuera del Uruguay están exoneradas de impuestos. Durante los 5 primeros años, si tienen una empresa en Argentina y obtienen dividendos, es decir, obtienen ganancias por esas empresas, no pagan impuestos en el Uruguay. Eso es por los 5 primeros años, pero se ingresó en el Parlamento un proyecto de ley que trata de correr de 5 a 10 años. Entonces nos podemos preguntar, ¿pero por qué exoneran a alguien que viene de afuera y nosotros seguimos pagando impuestos? Porque el motivo es el siguiente: esas personas se radican en el Uruguay, se podrían radicar en otro lugar. Uh-huh. Se radican en el Uruguay y hacen gastos en el Uruguay, invierten en el Uruguay y generan empleo en el Uruguay. Entonces ese es el factor fundamental por las cuales son interesantes que vengan y se radiquen en nuestro país individuos o familias con ahorros en el entorno de estos valores que estuvimos manejando. Y ahora, ¿qué pasa? Si se aprueba esta ley de que las vacaciones fiscales van a ser por 10 años, después de los 10 años, la persona queda gravada con el impuesto a la renta de las personas físicas, el famoso IRPF, con un porcentaje del 12%. Es decir, aquellas rentas que obtiene fuera del país quedan gravadas al 12%. Bien, hay otro tema que ha sido fundamental en estos días, ha sido una noticia muy importante, es que Uruguay colocó bonos por 1.500 millones. Hace un tiempo atrás, no recuerdo exactamente la fecha, pero nosotros habíamos estado tratando este tema justamente, y yo te preguntaba, puntualmente te preguntaba cómo se salía de esta crisis económica que trajo la pandemia, y tú habías comentado que justamente una de las opciones era era colocar bonos, por ejemplo, ¿no? Y fue en definitiva lo que terminó ocurriendo. Es más, el gobierno actual, la propia ministra, dijo que había sido exitosa la colocación de bonos. Ahora, yo me gustaría que tú nos expliques en un lenguaje fácil de entender para cualquiera de nosotros que no tenemos formación académica, ¿no? ¿A qué se refiere esto de colocar bonos? ¿De qué se trata puntualmente? Y después vamos a ir en las cifras y en la operativa mismo de la colocación. Pero primero explícanos qué se trata colocar bonos. Ahí va, Pablo, como tú bien lo decías, ahora cuando vi la colocación de bonos me puse a mirar, y justamente allá por marzo estamos hablando que la forma de financiar esta crisis, esta emergencia sanitaria, yo consideraba que era a través del endeudamiento, es decir, de la emisión de bonos, a diferencia de otras posturas que, por ejemplo, planteaban la utilización de las reservas internacionales. Uh-huh. Y en ese momento, ¿te acuerdas que decíamos que las reservas internacionales no se podían utilizar porque formaban parte o correspondían a los bancos comerciales, es decir, los bancos que trabajan en plaza, y a su vez eran montos que se utilizaban para la política monetaria, es decir, para la compra y venta de moneda extranjera, para la estabilización de los precios, es decir, de la inflación. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos hacemos una emisión de bonos? Lo que estamos haciendo es tomar deuda, endeudarnos. En este sentido hay que pensar que
dado el déficit fiscal que ya todos conocemos, que ha venido azotando el país, es necesario financiar esta crisis, porque hay que tener en cuenta que esta crisis nos está pegando de los dos lados. Por el lado del ingreso, es decir, se recauda menos porque bajó la actividad económica, pero a su vez por el lado del gasto. Toda la atención de la emergencia sanitaria, es decir, en seguros de paro, en alimentos, en salud, ha aumentado el gasto del Estado. Entonces decimos que nos pega por los dos lados, por el lado del ingreso y por el lado de los gastos. Entonces no nos ha quedado otra que salir a endeudarnos, que como tú bien lo sabes, no soy partidario de esto. Acá lo traigo al relato a Rafael. Acá estamos de acuerdo con Rafael, no estoy de acuerdo en endeudarnos, pero era la única opción posible. Entonces, una vez que era la única opción que teníamos, sí podemos decir que el resultado fue favorable. Si esta emisión de bonos la hubiéramos hecho hace 2 o 3 meses, hubiéramos pagado una tasa de interés capaz que el doble más alta. Es decir, en vez de haber pagado 2,48% de interés, hubiéramos pagado 4,5%. ¿Por qué? Porque en marzo los mercados internacionales estaban cerrados ante la incertidumbre, entonces, por lo tanto, aquellos que tenían la necesidad de salir a buscar dinero en forma desesperada iban a tener que pagar tasas de interés mayores. Sí. Si vamos a... Sí, Pablo. No, tú sabes que yo estuve escuchando a economistas que estuvieron en el pasado gobierno, que decían que si no se hubiese tenido una buena base económica, si no se hubiese hecho un buen trabajo económico en el gobierno anterior, esto que se concretó en este periodo de gobierno hubiese sido imposible. ¿Tú adhieres a esta tesis? En parte, es parcialmente correcto o parcialmente falso, Pablo. Por ejemplo, si la situación con la que hubiéramos asumido el gobierno hubiera sido óptima, hubiera sido buena, si se hubiera aplicado una regla fiscal que se hubiera respetado, estaríamos como países donde se aplica efectivamente la regla fiscal y hubiéramos podido financiar con fondos propios esta crisis sanitaria. Hay un estudio económico del año 2007 que considera que si Uruguay hubiera aplicado en el año 2005 en forma correcta una regla fiscal, hubiera ahorrado 3.000 millones de dólares. Justamente esos 3.000 millones de dólares que ahora nos están faltando para pasar la crisis. Ahora te hago el otro análisis, por algo te digo que es parcialmente correcta o parcialmente falsa. Si la situación hubiera sido peor, estaríamos sin poder acceder a los mercados internacionales, es decir, salir a buscar financiar nuestro gasto del momento y nadie nos compraría nuestra deuda. Por eso, ni el vaso medio lleno ni el vaso medio vacío, Pablo. Uh-huh. Bien, es interesante analizarlo desde un punto de vista objetivo, como tú lo estás analizando, porque así podemos realmente saber cómo veníamos y cómo quedamos parados. Ahora, nosotros ya estuvimos también hablando de esta regla fiscal que tú decías. Esta regla fiscal, por ejemplo, ¿cómo se aplica en este caso? Todavía no comenzó a funcionar lo que se aprobó en la ley de urgente consideración, entiendo, de la regla fiscal puntualmente. Pero en caso de que, por ejemplo, ¿está aprobada la regla fiscal? ¿Está activa o no? Primero, contéstame eso. Claro, bueno, está en un proceso todavía la ley de urgente consideración todavía está en un proceso de aprobación. Bien. Una vez que se defina su creación, se tiene que formar un consejo económico que va a estar, vamos a decir, conformado por técnicos idóneos en el área,
para que determinen cuál es nuestro crecimiento teórico esperado, es decir, el crecimiento de la economía más allá de las fluctuaciones del corto plazo. Es decir, la tendencia a largo plazo de la economía es un 2%. Bueno, entonces nuestro gasto no puede aumentar por encima del 2%. Bien, pero, y eso, a su vez, hay que respetarlo. Bien, yo te pregunto puntualmente sobre la regla fiscal, porque, bueno, me gustaría saber, por ejemplo, si esta regla fiscal estuviese aprobada, ¿se podía haber realizado esta emisión, esta colocación de deuda? Porque las reglas fiscales que son correctamente implementadas tienen una válvula de escape justamente para estos momentos. Es decir, si a usted si te dicen todos los recursos obtenidos y ahorrados en los periodos de bonanza económico deben ser utilizados en los periodos donde merma la actividad económica. Es decir, ahorro en tiempo, ¿te acuerdas que decíamos ahorro en tiempo de vacas gordas para gastarlo en tiempo de vacas flacas? Si ocurre algún evento especial como justamente la crisis sanitaria, puedo endeudarme. Bien. Pero dejar esa válvula de escape, esa cláusula de escape para estos momentos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la regla fiscal de Astori? Cualquier condición era motivo de aumentar el nivel de endeudamiento. Entonces, en la práctica no se aplicó nunca. Bien, bien. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, Quinut. No sé si te quedó algo que quieras repasar o puntualizar de esta nota. Bueno, capaz que dar el detalle de la emisión de bonos, de los números de la emisión, que fue lo único que nos quedó en el tintero, me parece. Bueno, adelante con eso entonces. En realidad fueron 2.000 millones de dólares que se colocaron. De esos 2.000 millones de dólares, 400 millones fueron en dólares, con vencimiento 2031, 1.100 millones de dólares fueron en unidad indexada, y esto también es uno de los puntos a favor del Ministerio de Economía, es decir, se pudo endeudar en pesos. Eso es un poquito menos malo que endeudarse en dólares, y esta emisión fue al año 2040, y por su parte hubieron 500 millones de dólares que se recompraron, es decir, vencimiento a corto plazo se recompró con deuda a largo plazo. Bien. Eso fue un poquito lo que nos había quedado en el tintero, me parece, de todos los temas que hablamos. Bien, Quinut, te agradecemos mucho como siempre estos minutos que has destinado con la amabilidad de siempre para con el programa, para con nuestro programa, para con nuestra audiencia en realidad. Y en cualquier momento volvemos a charlar, si te parece. Un gustazo como siempre, Pablo, y a las órdenes. Un saludo para ustedes, también para la barra que se está armando con el tema de la construcción, ¿no? Por ahí con Rafael, con Pablo. Te mandaba por interno que estuvo muy interesante el tratamiento que le dieron a las adicciones la semana pasada. Bien, bueno, muchísimas gracias como siempre y un gusto recibirte. Un abrazo. Cadena del Sol 91.7. 91.7. Estás en Cadena del Sol. Toda la mañana junto a ti. Junto a ti. Música, noticias. Para mantenerte informado. Cadena del Sol 91.7. 91.7.